Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre el past simple versus past continuous. ¿Sí? Entonces, nosotros utilizamos este past simple versus past continuous para diferenciar y poder ubicar el pasado simple y el pasado continuo y asimismo poder crear oraciones compuestas, ¿sí? De cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Una oración corta que va dentro de una oración más extensa para tener un sentido completo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I was walking home. Yo estaba caminando a casa. Tiene sentido, pero no da un porqué. O sea, ¿por qué estaba caminando a casa? ¿Qué pasó? Necesito más contexto, ¿no? Entonces, ahí va. When I lost my keys. Cuando de repente perdí mis llaves. Entonces, ahí nos brinda más contexto y nos da la oportunidad a podernos explicar de mejor manera en inglés. ¿Listo? ¿Y cómo hago yo esto de unir una oración o una cláusula a otra cláusula? Mediante el uso de los conectores. ¿Y cuáles son los conectores que vamos a estudiar en esta clase? El while, el when y el because. ¿Sí? While, because y when. While se traduce como la palabra mientras, because como la palabra por qué y when como la palabra cuándo. ¿Sí? Y se llaman conectores. ¿Listo? El while nosotros lo vamos a utilizar to describe two simultaneous actions, para describir dos acciones simultáneas. ¿Qué quiere decir simultáneas? Que pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, I was reading while my sister was playing the... Yo estaba leyendo mientras mi hermana estaba tocando la flauta. Las dos acciones estaban siendo realizadas al mismo tiempo y recordemos que las dos acciones se van a escribir en pasado simple y perdón, en pasado continuo, porque tenemos verbo to be y verbo con terminación ing, verbo to be y verbo con terminación ing, y van a estar conectadas por el conector while. ¿Sí? Las dos con pasado continuo, las dos cláusulas, las dos oraciones con pasado continuo conectadas con el conector while. ¿Ok? Luego vamos al conector because. Because to express the cause or reason. El because expresa la causa o la razón de algo, ¿no? Nuestro ejemplo nos dice, we didn't interrupt him because he was studying. Nosotros no lo interrumpimos porque él estaba estudiando, ¿sí? Aquí nos podemos dar cuenta que la primera oración o una de las oraciones, porque esto también puede ser indistintamente de lo que yo quiero expresar, ¿no? Pero una de las oraciones siempre va a ir en pasado simple, mientras que la otra en pasado continuo y van a ser conectadas por el conector because. ¿Sí? We didn't interrupt him because he was studying. Nosotros no le interrumpimos porque él estaba estudiando. Luego vamos con el conector when. When to describe a short action, usually in the past simple, which interrupts an activity in the past continuous. When describe una acción corta que usualmente está sucediendo en un pasado simple, pero es interrumpida por una acción en pasado continuo. Por ejemplo, dice, we were playing soccer when it started to rain, ¿no? Entonces nosotros estábamos jugando cuando empezó a llover. Entonces la lluvia interrumpe esta acción que estaba sucediendo. ¿Listo? Y si se dan cuenta, viene lo que es pasado continuo y pasado simple. ¿Ok? Vamos a revisar la tarea. En la tarea nos pide que escribamos las oraciones en el orden correcto. Esto es un scramble de escenas. ¿Sí? Las oraciones están desordenadas y yo debo escribirlas en el orden correcto. ¿Cómo hago eso? Debo revisar primero. Recordemos que van a haber dos cláusulas, dos oraciones, unidas por un conector. ¿Cuál es el conector? Primero descubro cuál es el conector. Ah, because. Entonces, si yo ya sé que es el conector because, tiene que haber una oración en pasado simple y una oración en pasado continuo. Perfecto, voy a mi tarea. Entonces, voy armando la oración, ¿no? Podría ser was hungry, estaba enojado. Sí, pero ¿cuál sería el sujeto de la primera oración? Podríamos ponerle my mother, ¿sí? Le sugiero que esto haga lápiz porque sí está sujeto a cambios, ¿no? Yo puedo hacer una oración y luego volverla a leer y que no me suene bien y hacer un cambio. Entonces dice, my mother
was angry. Mi madre estaba enojada porque nosotros estábamos haciendo ruido. We were making noise. ¿Listo? Aquí está ubicado lo que es el pasado simple verbo to be con el was y un adjetivo angry, que es estar enojado. Y luego tenemos el pasado simple continuo con un verbo y otro verbo principal en terminación ing. ¿Listo? Y así vamos realizando toda la tarea. Thank you, students, for your attention.